o el tema. ¿Listos? Entonces, el objetivo muchas veces, iglesia, de reunirnos es aprender a conocer lo que Dios nos dejó, ¿sí? ¿Qué Dios nos dejó? ¿Qué Dios nos dejó para que nosotros, como seres humanos, podamos entender lo que es Dios o entender nuestra vida? Nosotros somos como hoy en Navidad, adornamos todo para simular o proyectar algo. Entonces, el tema de hoy se dice, no cambies lo establecido por adornos. Nosotros como iglesia, el iglesia en general, hemos cambiado lo que debe de ser por lo que le gusta a la gente. La iglesia en general, cuando te hablo de iglesia, te hablo de la iglesia que tú creas o de todo lo que tenga que ver con Dios. Todo se adorna a lo que la gente quiere. Todo, absolutamente todo. La creencia que la gente tenga o lo que sea, aún sean corrientes filosóficas o sean emocionales o sean religiosas, todo se adorna, todo se decora. Por ejemplo, en la cultura japonesa, ¿sí han visto la cultura japonesa de las mujeres? Hay mujeres en la cultura japonesa que se cambian todo, se ponen como emplaste de maquillaje y se ven hermosas, ¿sí? Extraordinarias, pero una vez que se quitan todo lo que se pusieron, no las reconocen. No es la misma persona. No estoy hablando de nadie, ¿está bien? Estoy hablando de la parte de lo que es la cultura y los adornos. La mujer por naturaleza es hermosa, ¿sí? Por naturaleza. Pero si le adornas aretes, pintura, color de pelo, la ropa, pues claro que se va a adornar y se va a poner más bonita de lo que es, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué? Porque por naturaleza nosotros nos gusta mejorar las cosas. El asunto es cuando quitamos, que nos vamos más por el adorno o por el qué dirán que lo que está establecido. Entonces, ese error, me da la primera, por favor. Esos errores, vamos a ir a la Biblia para que ustedes sepan de qué estamos hablando. El segundo libro de Reyes, 16, del 1 al 12, si me lo pones en pantalla ahorita, a lo que llego yo. Segundo libro de Reyes, versículo 16. Vamos a hablar de un rey. Sí. Aunque hay muchos ejemplos en la Biblia. Pero vamos a hablar de un rey que ahora sí vamos a hablar mal de alguien, pero vamos a hablar mal del que está aquí. ¿Está bien? Vamos a leer la escritura para saber quién era ese rey, el reinado de Acaz. ¿Listos? Dice la escritura: en el año 16 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jonatán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y dice, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces, dice la escritura, y podemos seguir leyendo hasta el 12, habla de todos los reyes que fueron en contra
del pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué estamos hablando de él? Si te fijas, dice como David. Él no era hijo de David, era descendiente. Estamos hablando del reinado. Cuando hablamos del reinado, hablamos de las personas como iniciamos el servicio en el Proverbios. Dios pone reyes, príncipes, y dice la Biblia que la sabiduría es la que dirige o da la dirección para lo correcto de cómo debemos ser dirigidos en el reino de Dios. Nosotros como iglesia es exactamente lo mismo. Nosotros no podemos cambiar lo establecido para intentar agradar, como lo hizo este rey, a otras naciones o a otros reyes. ¿Por qué? Porque el hecho de intentar agradar o adornar, si tú preguntas o preguntamos o me haces la pregunta, ¿el rey acá sabía lo que a Dios no le agradaba? Sí, sí sabía lo que a Dios no le agradaba. El asunto es por qué accionó a vivir y a comportarse como las otras naciones. Ahora, esta es la parte donde nosotros tenemos que aprender que cuando Dios nos da la oportunidad de vivir, también tenemos la oportunidad de decidir. Podemos decidir entre lo bueno y lo malo, pero no podemos quitar lo que está establecido. En este año estamos hablando de dar un paso hacia el reino. ¿Cómo yo me voy a atrever a dar un paso hacia un reino que no conozco? Por eso a veces el miedo o la incertidumbre nos hace dudar de algo que no conocemos, pero sí queremos, porque a veces vamos a decirlo eso, por cultura, siempre queremos adoptar lo bonito o lo agradable o lo que todo el mundo hace. Yo a veces lo he dicho, es bien fácil. Mira ahorita más con las redes sociales, ¿sí? Qué feo que las iglesias, que estoy hablando de las iglesias de los 80s, porque en los 80s empezó un movimiento en la iglesia, ¿sí? Y no voy a mencionar el nombre, pero fue tan famoso el movimiento allá en Australia que se expandió por muchos continentes y por todos lados. Esa iglesia se expandió tanto haciendo lo correcto, pero en un punto, como el rey Acaz, se desvió. ¿Por qué se desvió? Porque empezó a adornar o a intentar cambiar lo establecido. Empezó a cambiar la iglesia a conforme las costumbres de los lugares a donde iban. Entonces empezaban a ¿qué? Pues intentar agradar y quitar lo establecido. Por ejemplo, número 1, Dios siempre lo ha dicho, soy un Dios celoso. De hecho, el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Entonces, Dios en ningún momento dice, puedes quitar lo establecido y dejar de adorarme. Y puedes adorar lo que tú quieras. No. Entonces, cuando se cambia vamos a decirlo de esta manera, hoy en día hasta tiene un nombre, idolatría. La idolatría es hacerse dioses, que eso lo hacían los paganos, aunque también lo hacía el pueblo judío y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿sí? Haciendo dioses con manos, esculpidas con manos, y diciendo, es más difícil adorar al que no veo, pues es más fácil adorar lo que veo. En la semana hablábamos, digo, qué curioso que cuando Moisés sube al monte, rápido empezaron a hacer una escultura de oro. Y lo más curioso fue que decir, ay, nomás le echamos, dijo Aarón, y salió de la nada, sí, Chuy. Nada sale de la nada, se trabajó, se dedicó, se esforzó. Entonces, los adornos vienen a suplir lo que no debemos nunca quitar. La adoración es algo crucial que nosotros ni Dios negocia y nosotros no podemos negociar. Lo que es de Dios es de Dios. ¿Dónde empieza? Comienza
Y lo voy a decir ahora sí en transmisión. El hecho de creer y echarle la culpa al diablo, ¿sí? Es una mentira de la iglesia. Porque si tú me dices dónde está en el Nuevo Testamento, donde Dios se refería al diablo como el que cometía los errores o hacía que el pueblo se fuera, yo lo entiendo. No, si tú revisas la Biblia, te habla que los profetas, y ahorita lo vamos a ver en una cita bíblica sobre Acaz, sobre que Dios deja que los reyes trabajen con lo establecido y llega a un punto donde Dios envía al profeta no para maldecirlo, sino para corregirlo y que regresen al camino y que continúen reinando. Pero ¿qué crees? La mayoría de los reyes, como Acaz, no deciden ser corregidos y quitar lo que establecieron. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, la Biblia nos habla de este rey. ¿Sabes que sacrificar a su hijo es un dios que se llama Moloch? Fíjate nada más, intentó, lo hizo, o sea, no es como que lo intentó, sino que lo hizo. Sacrificar a su propio hijo para intentar agradar a un dios pagano. A ver, necesitamos revisar la escritura. ¿Cómo es que se atrevió a sacrificar a su propio hijo? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque lo establecido, ¿sí? Es la solución de tu problema y del mío. Podemos nosotros adornar como lo hizo Acaz, el reinado, y hacer creer a todo mundo que era un reinado muy bueno, pero en lo secreto, en lo que más importaba que era Dios, ¿qué Dios pensaba de Acaz? ¿Qué Dios pensaba del reinado? Entonces, la segunda cita bíblica habla en segundo libro de Crónicas 28 del 1 al 27. En Reyes habla sobre el rey, cómo lo hizo. En Crónicas habla de lo que el rey afectó la historia del pueblo por lo que hizo. Otra vez, lo que hizo el rey en adornar, el decorar el reino, en llevar su reinado como quería, haciendo lo contrario a lo establecido y adornando. ¿Por qué digo adornando? Porque resulta que quitaban dice la Biblia, lo leímos ahorita, dice que en todo, de todo debajo de cualquier árbol empezó a poner altares de otros dioses, más de Moloch. La gran pregunta es ¿por qué? Yo no sé si tú te lo has preguntado, pues yo sí me lo pregunté, por eso es el tema de hoy. Digo, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? O sea, si Dios lo puso reinando para el pueblo de él y reinando, porque el rey representa el reino de los cielos en aquel tiempo, representaba lo que Dios era para el pueblo, entonces, ¿por qué estaba buscando otro Dios? Si tenía a Dios. ¿Por qué estaba poniendo altares para que el pueblo adorara a otro Dios si su trabajo era llevar al pueblo a adorar a Dios? Pero como vamos a entrar a lo real es que Dios dejaba al rey, vamos a decirlo de esta manera, aquí está todo, rey, tú sabes si pagas el precio en adorarme, en buscarme y hacer todo lo que esté escrito. No, dijo el rey, está más fácil. Mejor adoramos a los dioses paganos y los dioses paganos también se manifiestan y nos dan lo que de todas maneras le vamos a pedir. Pues es más fácil. Porque si tú preguntas si no se manifestaban en los altares la presencia, ahora sí, del diablo en ellos, claro que sí. Pero no era que se les manifestaba el diablo en decir, ay, te voy a asustar para que me sirvas. No, se manifestaba dándole lo que ellos pedían. Porque, a ver, ¿quién va a sacrificar a un hijo si no te va a dar nada? No creo que estuvieran tan engañados en llevar hasta ese punto. El asunto que la otra parte del reino de las tinieblas sí se manifiesta,
pero no se manifiesta de una manera que digámoslo de esta forma, no es que se manifiesta para que den miedo, es que se manifiesta porque realmente hacen lo que les piden, pero el costo de eso, pues es menor. Entonces, resulta que la Biblia, voy cerrando porque tengo que ser breve porque tengo que dar el mensaje, ¿vale? ¿Me das la última cita, por favor, en Isaías? Resulta que Isaías 7:14 empieza a hablar el profeta, llega con Acaz. Acaz estaba ya todo el ejército, todo el mundo contra él, y le dice el profeta, esta es la solución de parte de Dios. Y aquí es donde vamos entrando a lo que es el reino. ¿Cuál crees que era la solución para sus problemas? ¿Por qué no me acompañas a la escritura? Fíjate lo que dice la escritura. Isaías es la primer profeta que anuncia el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que vamos entrando a tema. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Por qué el profeta estaba hablando de la solución de Acaz para el reinado del pueblo? Porque la única solución venía del cielo. De hecho, le dice el profeta, dice Jehová que le pidas señal, pídele señal. Fíjate qué tan perdido estaba Acaz que Dios mismo le estaba diciendo, pídeme señal. Está ahí en ese capítulo. Y le dice el mismo Acaz, no quiero tentar a Dios. ¿Qué crees que le pasó a Acaz? Pues claro que los conquistaron. Claro que se perdió. Claro que el pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? Porque no quiso reconocer que la solución provenía de Dios. Quiso seguir viviendo como vivía y todo lo que había puesto en el reino de adornarlo y quitar lo establecido, pues como dicen por ahí, ¿no? Le entró por un oído y le salió por el otro. Y siguió ahí. Y acá su reinado se acabó. Lo extraordinario de esto es que esta es la primera vez que se habla de quién iba a ser el Salvador. Aquí habla del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Habla de que Dios iba y debe reinar. El asunto fue que en la historia del pueblo judío, el pueblo judío siempre quiso tener reyes como las demás naciones. Nunca quiso tener realmente a Dios como su rey. Aunque dicen, pero no es cierto. Es como cuando dice uno, me voy a portar bien, pero en cuanto uno se voltea, se la creyó. ¿Eres cómo? Así era el pueblo de Israel con Dios. Por eso Dios dice, lo que se les ha venido por desobedientes. Lo que se les ha dejado venir ha sido porque han transgredido mi ley. Y yo les mandaré todas las plagas escritas en mi ley. A ver, pregunta del millón. ¿Quién está mandando el castigo? ¿El diablo o Dios? ¡Wow! No es el diablo, familia, es Dios. Dios mismo estaba mandándole lo que el mismo pueblo o el rey no hicieron. No es que el diablo está castigando, es Dios mismo corrigiendo y estableciendo su reino. Hay cosas en las cuales, qué curioso, y te lo voy a dejar como dato así curioso. ¿Sabes que la sabiduría que Acaz no tenía, pero Salomón sí? Fíjate la sabiduría de Salomón. Llega el primero, 2 mujeres con un niño, y dice la Biblia que en la noche los 2 estaban recién nacidos, pero una de las madres aplasta a uno y la que lo aplastó dice que muy inteligente lo cambia y se pelean y dicen que se estaban peleando por el niño. Llegan con el rey Salomón y dice,
estamos aquí porque pues ella tiene a mi hijo y dice que es de ese y ahí está. Y la madre lo que hace, le dice Salomón una sabiduría extraordinaria, le dice, pues hagámoslo así, las dos se pelean por el niño, partímoslo por la mitad. Yo no sé si era la mitad así o la mitad al revés, pero era partirlo por la mitad, para que no se peleen mita y mita. ¿Cuál fue la reacción de la madre realmente? La mamá dijo, no lo maten. La otra dijo, sí, mita y mita. Pero la verdadera mamá dijo, no, dénselo a ella. Entonces, cuando la mamá realmente acciona y toma esa decisión, ¿qué dijo Dios? ¿Qué dice Salomón? A través de Dios, la verdadera mamá es la que está cediendo al hijo para que no muera. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque la verdadera sabiduría y el amor de Dios no proviene para nosotros ser enjuiciados como Acaz. Dios le mandó al profeta Isaías para que corrigiera el rumbo que tenía, corrigiera el rumbo por el cual estaba llevando al pueblo y tenía que quitar todos los adornos que él mismo había puesto de las demás naciones, quitar los dioses, quitar los altares, quitar toda la idolatría y quitar todo lo que había desviado al pueblo y tenía que cometer pues el error de no decidir hacerlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la única solución y el único que nos puede dar esa sabiduría proviene de Dios. Viene de su palabra y proviene de realmente conocerle. En la vida cristiana o la religión que profeses, debe de ser el amor de Dios, así como la sabiduría que vino a Salomón, el amor de la madre, el amor de Dios y el amor hacia la vida es lo que prevalece. Si no prevalece el amor y prevalece la injusticia, entonces nos estamos equivocando de reino. Estamos viéndonos hacia el contrario. Nosotros tenemos que saber cuál es el reino de Dios. Dice que es justicia. Y la justicia de Dios no es la justicia de nosotros los hombres. Nosotros dijéramos como esa madre, no, sí, mita, quiero la mitad. Pero cuando es Dios decimos, no, el amor y la vida debe de prevalecer. Si no prevalece eso, entonces estamos hablando de otros dioses. Cuando Acaz se desvió, estaba adorando al dios de Moloc. Estaba adorando a otro dios. Y él sacrificó a su hijo por adorar a otro dios. Entonces, familia, en esta mañana, los que están en transmisión, tienes que revisar qué reino estás buscando o qué reino te están ofreciendo. Tienes que quitar los adornos que están obstruyendo el verdadero reino de Dios. El reino de Dios es amor, es justicia y es paz. Otra vez lo volveré a decir, el reino de Dios es amor, es justicia y es paz. El evangelio eso es. No tiene que ver con una denominación, no tiene que ver con un movimiento, porque muchas veces la denominación, el movimiento o la doctrina estropea el amor y estropea la justicia de Dios. ¿Por qué? No voy a entrar en detalles, pero los adornos estropean lo que realmente debe de estar establecido. Si Dios, ¿por qué vino a morir? Vino a morir por amor. Entonces su reino está regido en amor. Si no reina el amor, entonces estamos hablando de otro Dios. Así que les recomiendo que lean la Biblia. No se dejen llevar como las japonesas, con todo lo bonito que esté. Hay que quitarle el maquillaje a ver si es cierto que son lo que dicen que son. Así debe de ser nosotros. Debemos de quitar las apariencias y dejar lo que realmente Dios dice que debe estar establecido. Así que muchas gracias a los que están en transmisión. Bendiciones. Los bendecimos desde aquí, desde Mexicali. ¿Puedo contar?